Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana pues la verdad que hemos visto ascensos generalizados prácticamente en todos los índices. De los que vamos a analizar, el único que ha fallado ha sido el Nikkei 225, el índice de referencia japonés. Que bueno, la verdad es que es quizás el índice más débil de todos los que hemos estado analizando en vídeos anteriores y en este también, ¿no? Es el más débil. Pero bueno, a pesar de los problemas que ha tenido el Nikkei 225, realmente el resto de índices, pues la verdad que, bueno, lo está haciendo estupendamente bien. Aquí tenemos el gráfico del SP500. El gráfico está en un formato semanal, es decir, cada barra representa una semana, ¿no? Y una escala logarítmica, que es la que se suele utilizar en gráficos semanales y mensuales. Bueno, esta es la vela que nos ha dejado esta semana, marcando un nuevo máximo histórico, 2182. Ha cerrado justamente en máximo, Y como digo, un nuevo máximo histórico. Desde luego el SP500 está intratable. Miremos por donde queramos mirar, pensemos lo que queramos pensar, que esto no tiene ninguna lógica. Sin embargo, el SP500 no entiende de lógica y va a lo suyo. Y evidentemente, ¿qué hay que hacer? Pues seguir la onda que estamos viendo. Y si la onda son claramente alcistas, pues hay que estar situado alcista. Evidentemente, cuando nos ponemos a mirar el gráfico, vamos a verlo mejor. Aquí podemos verlo como desde la zona de los 1800 puntos en febrero de este mismo año, estamos hablando de la zona de mínimo, bueno, pues hemos visto una fuerte reacción. Claramente aquí tenemos un movimiento alcista a lo largo de este 2016 y, como digo, el cierre de este viernes, día 5 de agosto, volvió a marcar un nuevo máximo. Es que esto está totalmente intratable. Pero, bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto es una figura de vela japonesa conocida como hombre colgado. Es una pauta de posible giro de tendencia de muy corto plazo. Las velas japonesas siempre hay que entenderlas que suelen ser usadas en el más estricto corto plazo. Para nada tienen que ver con los patrones chartistas occidentales, que sí suele ser ya, son desarrollos evidentemente formados a lo largo de bastante tiempo. En este caso es una vela semanal, posiblemente un patrón chartista necesitaría posiblemente 15, 20, 30 velas para formar un patrón de cambio de tendencia, con lo cual aquí realmente lo más que podemos suponer en el caso, porque esta vela por sí solo, aunque estemos ante un hombre colgado, que como digo es una pauta de giro bajista, necesita una confirmación. Esa confirmación pasaría por un cierre por debajo del mínimo del hombre colgado. Vamos a ver que el mínimo sería los 2147, es decir, necesitaríamos un cierre semanal por debajo de 2147 para tener confirmado la pauta de hombre colgado, y entonces sí que podríamos ya pensar que podríamos estar ante el inicio de un movimiento correctivo. No obstante, como digo, las velas japonesas hay que tomarlas siempre en un plazo temporal corto. Bien, es cierto que una simple vela puede ser el inicio de un cambio de tendencia. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Una simple vela, por ejemplo, vamos a suponer esta vela, vamos a imaginar que finalmente se confirmará la próxima semana, el cierre semanal, que tuviéramos un hombre colgado por tener un cierre por debajo del mínimo de dicha pauta. Bien, pues simplemente esta vela a lo mejor podría ser la confirmación de lo que hasta el momento teníamos una tendencia alcista, si pudiera iniciar una tendencia bajista. Con una simple vela, así, y podríamos tener una tendencia, podría durar meses, incluso años, ¿no? Porque las tendencias alcistas, si nos ponemos a analizar el SP500, vamos a verlo, vamos a reducirlo todo lo máximo que me sea posible para ver. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Fijaros, en 2012, fijaros todo el movimiento. Estábamos por debajo de 1500. Fijaros, 1400 aquí para el número exacto. 1400 es el 2012. Y fijaros que es que nos hemos ido a 2182. Esto es claramente una tendencia alcista. Pues todo se inició con una simple vela.
Bueno, pues podría ocurrir justamente lo contrario, pero en el sentido opuesto. En vez de tener ya una tendencia alcista, una tendencia bajista. Pero con esto no estoy diciendo para nada, absolutamente, que vamos a tener un cambio de tendencia. Nada, simplemente os informo que a nivel de velas tenemos una vela conocida como hombre colgado, que es una pauta de giro y necesita su confirmación. Sin confirmación, para nada hay que posicionarse corto, para nada. Eso ocurre, por ejemplo, con el martillo no es necesario. Hay quien sugiere que el martillo necesitaríamos también una confirmación, pero según Steve Nixon, directamente Abri, que digamos que fue el que introdujo la vela japonesa en Occidente, lo tiene bien claro en sus manuales. Tenemos martillo, la apertura siguiente vela, hay que abrir posiciones largas, así de claro. Aunque bueno, hay evidentemente pues gente más conservadora que preferiría pues una vela que pudiera confirmar ese martillo, ¿no? Aunque bueno, yo creo, como siempre digo, si realmente ese martillo es una señal de giro de bajista alcista, va a funcionar con una señal de confirmación o sin señal de confirmación, así de claro. Pero bueno, a modo informativo, decir eso, que estamos aquí, nos ha dejado lo mismo que la semana pasada. Teníamos un doji, pues ahora os estoy informando que tenemos un hombre colgado. Que mientras no haya, como digo, un cierre por debajo del mínimo de la figura de hombre colgado, no hay por qué pensar que podemos estar ante una corrección. Interesante, sí, estudiar las sombras inferiores. Las sombras inferiores lo que nos está indicando, pues que hay una presión, que realmente, lo que os estaba comentando, estamos cerca de 1200 puntos y evidentemente habrá gente que considere, bueno, que el SP pues está muy caro y que hace falta, bueno, pues algún movimiento correctivo. Nada más, no digo nada de cambio de tendencia, porque los cambios de tendencia se inician normalmente porque hay un estallido de algún tipo de burbuja. De momento que yo sepa, a día de hoy, 7 de agosto, se habla de posibles burbujas, pero ninguna a corto plazo que pudiera afectar y cambiar la situación técnica, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta simplemente ese detalle, es decir, si tenemos un cierre por debajo del mínimo, bueno, pues podríamos estar simplemente ante un movimiento correctivo, ni más ni menos. Pero más allá de esto, pues realmente lo que vemos que las mechas inferiores significa que hay presión bajista, pero lo más importante, que es lo que ha demostrado este hombre colgado, pues que a pesar de la presión que hubo a principios de semana por parte de los bajistas, los alcistas fueron capaces de darse la vuelta, se dieron la vuelta. Eso es muy importante, hay que tenerlo muy clarito, que se dieron la vuelta y consiguieron cerrar y marcando nuevo máximo histórico. Muy importante. Fijaros que realmente tiene un objetivo por un segundo impulso alcista en 2323 puntos. Es un objetivo muy ambicioso. A mí normalmente estos objetivos los respeto mucho porque yo me gusta, como siempre digo, ir paso a paso, ¿no? Y normalmente, bueno, en este caso no me queda otra posibilidad que simplemente decir lo que me está diciendo el gráfico. Y es que, como ya os comentaba anteriormente, ¿no? Aquí tenemos un primer impulso, tenemos una corrección que llega al 38%. A mí me interesaría, me hubiera gustado más el 50%, porque claro, entonces ya el objetivo, en vez de ser los 2300, pues a lo mejor estaríamos hablando de 2200, 2250, pero ya no sería un objetivo tan ambicioso. Me gustan más objetivos que puedan ser quizás más fáciles de pensar que se puedan alcanzar, ¿no? Evidentemente, una corrección tan corta, realmente el 38%, de todo este movimiento alcista, pues la verdad lo que está indicando ya es una gran fuerza por parte de los alcistas que no han necesitado una corrección mayor para intentar nuevamente reanudar los ascensos. Esto indica simplemente que hay muchísima fortaleza cuando simplemente se corrige el 38, que lo normal suele ser ir al 50 o incluso 61.8, aunque cuando llega a 61.8 ya la verdad que la tendencia previa, en este caso por ejemplo alcista, si hubiera llegado a 61.8 estaría bastante debilitada, pero para nada significa que dicha tendencia alcista hubiera acabado aunque hubiera llegado a este nivel aquí, es decir, los 1924, para nada. Hay cantidad de gráficos que demuestran que incluso aunque viéramos un giro hacia el nivel 61.8, incluso por debajo de dicho nivel, luego se ha dado la vuelta y se ha puesto a ascender como un auténtico misil. Entonces, bueno, esto simplemente, como digo,
pues muestra fortaleza, que no necesita una corrección muy grande. La está realizando dentro de un patrón chartista. Es un patrón expansivo horizontal, realmente el que se ha estado moviendo, haciendo un techo que finalmente pues ha roto a favor de la tendencia previa. En esta ocasión pues resulta que este triángulo que tenemos aquí, horizontal descendente, expansivo, perdón, pues resulta que lo que ha ocurrido es simplemente que en vez de ser de cambio de tendencia, pues simplemente ha sido de continuación. Bueno, suele pasar normalmente cuando hablemos de triángulo y demás, pues bueno, hoy día ya no se lo clasifica como patrones de continuación, sino que a veces puede ser de cambio de tendencia y a veces de continuación. Ya hoy día simplemente se consideran patrones de continuación lo que es el gallardete y la bandera. Lo que son triángulos, todos los tipos de triángulos que conocemos o rectángulos ya son directamente, se les considera como patrones mixtos, es decir, o bien pueden ser de cambio de tendencia o bien de continuación. Es decir, bueno, es como tirar una moneda al aire y si te sale cara, esto va a subir, y si te sale cruz, pues resulta que el mercado se va a dar la vuelta, ¿no? Así que de principio la verdad que muy bien, sigue la tendencia claramente alcista, aquí no se puede negar, por muchas vueltas que uno quiera darle, desde luego lo está haciendo fenomenal. Como digo, llevo un 2016 que lo está demostrando, que empezó de mínimo desde los 1800 puntos y que estamos en 2162 y que estamos ya a un suspiro de los 2200 puntos. La verdad que muy bien, fenomenal, y como ya os digo, con un objetivo teórico por un segundo impulso que podría llegar a 2323 siempre y cuando el precio no se complique la vida, empieza a moverse en un patrón chartista. Una vez que empieza a moverse en un patrón chartista, ya sí que podríamos considerar que alcanzar el objetivo de 2323 puntos, bueno, sería bastante surrealista. No obstante, podría ocurrir que incluso se moviera en un patrón, vamos a imaginar, o un triángulo, un movimiento de rectángulo, y que a continuación rompiera al alza y alcanzara 2323. Podría ocurrir, pero ya cuando se empieza a mover dentro de un patrón chartista, y sobre todo si es un lateral, pues normalmente pues se sugiere ya olvidarnos ya de ese alcance, ese objetivo por un segundo impulso alcista. Así que de momento el SP muy bien, fuertísimo, como digo, marcando un nuevo máximo histórico. Genial. Bovespa, pues bueno, Bovespa, ¿qué puedo decir? Bueno, Bovespa este año 2016 está que se sale. Fijaros los mínimos, que estaba en 37.000 puntos. De 37.000 ha cerrado esta semana en 57.661. Muy bien, fenomenal. Este 2016 lo está haciendo bien. ¿Por qué digo 2016? Porque bueno, evidentemente, fijaros el movimiento. Vamos a reducirlo. Vale. Como veis, realmente el Bovespa está dentro de un canal bajista. Por eso os digo que este 2016 sí que lo está haciendo de una forma extraordinaria, fantástica. Pero no hay que olvidar que en el medio largo plazo se mantiene dentro de un movimiento bajista, dentro de lo que sería un canal bajista. Y estamos ahora mismo en esa zona complicada, zona de resistencia, donde vamos a observar detalle nuevamente. Vamos a ver, vamos a ampliarlo. Son las mechas inferiores. ¿Esto qué significa? Aquí tenemos la línea, está la línea de resistencia del canal. Esto significa que esta sería la zona. Evidentemente, cuando estamos moviéndonos en un canal, ¿qué vamos a hacer? Pues en un canal, pues muy posiblemente habrá más de un trader, sobre todo traders que suelen ser, bueno, bastante agresivos, que no tienen mucho miedo realmente a moverse dentro de un canal, y se situarían justamente en zona de resistencia, abriendo posiciones cortas. Por eso ya la semana pasada, la última semana del mes de julio, ya empezamos a ver aquí una larga mecha inferior. Esto fue un ataque clarísimo bajista que finalmente los alcistas consiguieron hacer pedazos y darse la vuelta y volver a cerrar en positivo. Ya llevaba una racha muy interesante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí consiguieron por séptima semana cerrar en positivo. Ya en esta semana, primera semana de agosto, ya tenemos la octava vela. Tremendo, la verdad que lo está haciendo
muy bien el Bovespa, pero estamos, como digo, en esa zona complicada donde es normal que aparezca esta semana nuevamente. Fijaros la mecha inferior. Nuevamente otro fuerte ataque bajista, pero sin embargo los alcistas nuevamente arremeten al alza. Esto significa dos cosas que tenemos claras. Primero, que los bajistas están aquí ya, que los bajistas están intentando realmente que no se vaya por encima del nivel de resistencia del canal, que no se le vaya de las manos realmente, que se pueda controlar, incluso que a lo mejor pueda ser alguna falsa ruptura del canal bajista y luego nuevamente volver a caer. Podría ser una de sus estrategias. Aquí nuevamente, ya por segunda semana consecutiva, estamos viendo el ataque. No obstante, ¿qué está ocurriendo? Que se está imponiendo los alcistas, pero siempre las mechas inferiores. Esto ya hay que empezar a pensar que cuando ya llevamos 2 semanas, aquí ya está la gente posicionándose muy en serio. Y como digo, esta es la línea que nos marca la resistencia al canal. Vamos a reducirlo para verlo mejor. Aquí lo tenemos. Como veis, voy incluso a darle un mayor grosor para que nadie tenga dudas. Vale. Lo veis ahora, yo creo que se verá perfectamente. Estamos en ese lugar complicado ahora mismo. Es el lugar que sería ideal, ¿no? Como ideal sería posicionarse largo en niveles de soporte. Y sobre todo cuando estamos hablando de un canal bajista, como este caso, pero de una amplitud tremenda. La verdad que esto, fijaros que lo que estamos viendo, vuelvo a insistir, los gráficos que vamos a ver todos, igual que en los anteriores vídeos, de los índices, representa cada vela una semana, ¿eh? Es decir, fijaros todo el tramo que se lleva realmente de ir desde nivel de soporte a resistencia. Estamos hablando de muchos meses realmente. Esto no es una estrategia de un día para otro realmente. Entonces, lo lógico, pues lo lógico cuando tenemos un canal y también definido como es el que tiene el Bovespa, pues es lo suyo abrir posiciones justamente cuando veamos aproximarse a zonas de soporte y justamente al revés. Al cerrar posiciones estamos largos en nivel de resistencia y bien plantearnos la posibilidad de abrir corto. De momento, como digo, la tendencia es clarísima. La tendencia que está demostrando este 2016, por tanto, es la que ahora mismo más nos está importando, aunque sin olvidar, evidentemente, que es un canal bajista, que en el medio largo plazo se impone la tendencia bajista. Simplemente este año, vuelvo a remarcar, tenemos un fuerte movimiento alcista y, sin olvidar, mínimo, máximo, mínimo, ya este mínimo es ascendente con respecto a este. Ya es un mínimo relativo ascendente. Ya vemos una trayectoria claramente ascendente. Y aquí esta vela ya nos muestra un nuevo máximo. Con lo cual tenemos claramente en gráfico semanal una secuencia de cambio de tendencia, que es muy importante, muchísimo más importante que en gráfico diario. También es cierto que un cambio de tendencia en un gráfico semanal pues suele llegar pues, bastante tardío, ¿no? Con respecto a un gráfico diario. Pero claro, las señales que se suelen dar en gráfico semanal suelen ser habitualmente muchísimo más importantes y son seguidas sobre todo por los grandes inversores. Así que de momento la tendencia clarísimamente es alcista. Normal que, como digo, estamos en zona de resistencia del canal bajista y aquí es donde pues evidentemente más de uno estará intentando posicionarse corto. De momento, como digo, está ganando claramente el bando alcista, que se sigue imponiendo a lo largo de todo este 2016, como ya también podemos observar en el S&P 500, ¿no? Aquí no hay lugar a duda de que realmente la fortaleza quien la tiene son los alcistas. ¿Qué podemos decir de 2016 del S&P 500? Alcista. ¿Qué podemos decir en un plano general del S&P 500? Pues que hay una tendencia claramente alcista, se mire por donde se mire. Bovespa simplemente sí que podemos hablar que a lo largo de este 2016 pues sí que lo está haciendo muy bien, pero todavía está bajo ese prisma bajista que hay que tener en cuenta. Pero de momento aquí no hay señales todavía de que podamos ver ninguna señal de cambio de tendencia. Digo, que pueda haber una corrección, siempre normal. Que estamos en una zona complicada, pues muy cierto.
cierto es que sería una zona ideal para posicionarse corto e intentar un movimiento. Fijaros que una caída del entorno, estamos sobre los 57.600 puntos, y si queremos irnos a nivel de soporte, pues estaríamos hablando prácticamente cerca de los 39.000 puntos. Sería, la verdad, un objetivo muy interesante, más que interesante, realmente un canal impresionante el que está haciendo el Bovespa. Y voy nuevamente a reducirlo para que lo puedan ver perfectamente, que es que vamos, a ver, voy incluso a la línea de soporte, voy a darle mayor grosor aquí para que lo vean bien, que fíjense, realmente es que increíble. Pero bueno, de momento, como digo, la tendencia claramente alcista en el Bovespa, y eso no se puede discutir, pero como digo, sí que estamos viendo esas mechas inferiores de las últimas semanas que nos está indicando, pues evidentemente que es que está en una zona crucial ahora mismo. Pero como ya os comentaba anteriormente, para dar por oficialmente roto el canal bajista, habíamos propuesto, o yo os había propuesto, que mientras realmente no tuviéramos un cierre por encima del máximo de la onda 4, es decir, por encima de 62.380, no daríamos por bueno la ruptura del canal bajista. Siempre hay que utilizar filtros, y habitualmente en estos casos se utilizaría pues la onda 4, que nos serviría como señal ya de confirmación. No obstante, nunca vamos a estar 100% seguros, pero siempre será mucho más fácil considerar que se ha roto el canal bajista si el precio supera ya el máximo de la onda 4, que si realmente lo damos por roto en niveles, por ejemplo, 57.000, 58.000, 59.000 o 60.000 puntos. No podemos estar completamente seguros, y sobre todo cuando estamos en un canal tan amplio como el que estamos viendo realmente. Pero Bovespa, como digo, claramente sigue estando alcista. Nikkei 225, bueno, ¿qué vamos a hacer con los pobres? ¿Qué vamos a hacer con los japoneses? Bueno, aquí tenemos claramente su directriz bajista. Miremos como miremos. Bueno, aquí parece sobre la zona, ligeramente por debajo, 15.000 puntos, parece haber hecho un doble suelo. Un doble suelo necesita confirmación, como cualquier patrón chartista. Esto no es porque tengamos aquí, tenemos un valle y aquí otro valle, ya decimos, joder, yo ya me pongo largo, me voy a anticipar, porque esto seguramente va a romper por encima de la cresta esta, que sería nuestra señal, nuestra línea clavicular, nuestra neckline, que es con un cierre por encima de 17.626, cierre semanal. Pues bueno, ya me confirmaría ese doble suelo, y encima, como soy más listo, yo me he abierto posiciones por esta zona de por aquí, ¿no? Pensando ya que tenemos aquí un doble suelo. No, sería un gravísimo error, no, porque ¿qué suele ocurrir muchas veces? Que un doble suelo se puede transformar en un movimiento lateral, por tanto hay que tener mucho cuidado. Realmente aquí hemos visto que el ataque a los 17.000 puntos acabó en fracaso, se dio la vuelta, teníamos una estrella fugaz, luego nuevamente aquí teníamos una vela de onda alta, aquí volvemos a tener la misma situación, y estamos viendo poco a poco cómo realmente, bueno, va descendiendo, cierre negativo. ¿Dónde puede acabar esto? Pues ahora mismo difícil sería predecir realmente qué sería lo interesante. Que siguiera subiendo conforme están subiendo el resto de índices que hemos analizado y que vamos a analizar, como el Hansen o el DAX 30 o el FTSE 100. Pero realmente de todos los gráficos que estoy analizando, que son los que aparecen en este vídeo, SP 500, Bovespa, Nikkei, Hansen, DAX 30, FTSE 100, el Nikkei es que, vamos, aquí no merece la pena realmente complicarse la vida, ¿no? No merece la pena realmente. Bueno, no sé si estás pensando en posicionarte corto, pues a lo mejor te interesaría mucho más, ¿no? Pero realmente a mí esto no me merece la pena. Realmente los movimientos erráticos que está realizando durante las últimas 3 semanas tampoco son interesantes, ni siquiera para posicionarte bajista. La verdad que no merece la pena, ¿no? Como estáis viendo, es muy importante las mechas. Fijaros en las mechas. Voy a ampliarlo nuevamente. Bueno, realmente hay una auténtica lucha. Hay una auténtica lucha entre los alcistas y bajistas. Lo que ocurre que poco a poco los bajistas han ido consiguiendo que vaya retrocediendo el Nikkei. Y esta semana
con mayor contundencia realmente, pero fijaros que realmente los cuerpos son muy pequeños comparados con lo que son las mechas o sombras, tanto superior como inferior. Es decir, que hay una gran indefinición, pero esa indefinición se está decantando poco a poco a favor de los bajistas. Así que de momento, bueno, realmente el Nikkei no tiene grandes perspectivas, como ya digo. Podría ser que hubiera un doble suelo, pero ese doble suelo, si no hay un cierre por encima de 17.626 puntos, pues realmente no tendríamos nada. ¿Por qué? Como digo, un movimiento lateral comienza siendo o bien un doble suelo o bien un doble techo, pero que no se ha confirmado. Eso es un lateral. Es un doble suelo o un doble techo que no se ha confirmado. Sin confirmación no tenemos patrón. Podemos pensar que podemos tener aquí un doble suelo, pero yo necesito el cierre. El cierre por encima de la cresta que está aquí entre los valles. Y mientras eso no ocurra, pues no tengo un doble suelo y por tanto no me voy a posicionar largo, porque puedo cometer un gravísimo error y que bien el precio se acabe moviendo de forma lateral o que bien siga la tendencia que tiene de fondo el Nikkei, que es claramente pues bajista. Pasamos al Hanse. Bueno, pues el Hanse, la verdad que este 2016 también lo está haciendo fantásticamente, muy bien. Vemos aquí justamente, estamos en 2016, como ha ido realizando un movimiento, claramente formando máximo y mínimo descendente. Aquí teníamos un patrón de doble suelo, un doble suelo, confirmación con esta vela que tenemos aquí. ¿Ve? Esta vela es la que la confirma. El cierre está por encima de lo que sería el máximo de la cresta entre ambos valles, con un objetivo en 23.160 puntos. Ya la semana pasada tuvimos aquí una figura que, como digo siempre, es que una simple pauta no dice gran cosa, necesitamos siempre confirmación. Y incluso con una confirmación tampoco podemos estar muy seguros, porque las pautas de velas japonesas formadas por una sola vela realmente pues suelen tener una fiabilidad bastante baja. Bastante. El martillo, todo el mundo siempre está, cuando los medios de comunicación, ha aparecido un martillo en tal índice, en tal acción, tal o en tal cruce, esto ya hay que ponerse alcista. Yo no lo entiendo realmente, porque el martillo es una de las pautas menos fiables que hay dentro de todo el abanico de patrones y pautas que hay dentro de la vela japonesa. Pero bueno, tiene esas connotaciones para la gente que parece que bueno, que cuando aparece un martillo, pues todo el mundo hay que posicionarse alcista. Y bueno, realmente se cometen muchísimos fallos precisamente por darle una importancia que realmente no tiene, porque no tiene esa fiabilidad alta, de una fiabilidad, ya os digo, intermedia baja realmente. Pero bueno, es muy popular y bueno, todo el mundo pues ha escuchado sobre todo el martillo, la estrella fugaz. Son velas que realmente, sobre todo, interesan mucho a los traders de intradía. Son los que más están buscando este tipo de pautas, ¿no? Pautas que le hagan rápidamente, a lo mejor cualquier pequeño movimiento en contra de la tendencia previa, pues bueno, ganarse unos cuantos brillos. Pero realmente por sí solas no dicen gran cosa. Hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, de momento sí que estamos viendo que aquí esta media móvil que tengo aquí es la media móvil de 66 sesiones. Y bueno, de momento un poco frenado, lo que nos está indicando es que justamente la zona de los 22.200 puntos, pues sí está costando bastante trabajo. Ya nos dejaba aquí una figura de estrella fugaz. Evidentemente no hubo confirmación porque no hubo cierre, pero como ha ocurrido en todos los índices que hemos visto, hemos tenido fuerte movimiento al inicio de semana bajista, pero se ha conseguido dar la vuelta. Eso sí, ha fallado por segunda semana consecutiva a la hora de romper lo que sería la media móvil simple de 66. Así que bueno, de momento no significa nada, se sigue manteniendo intacto claramente la tendencia alcista y el objetivo pues evidentemente, como comentaba, irse hacia los 23.160 puntos. Claramente alcista. Y aquí ya en el MACD pues prácticamente ya vamos a tener una grandísima señal que ya nos está indicando que estaríamos en un mercado alcista. Ya no estamos hablando de en un pequeño espacio temporal, porque es que vamos a tener un poco de perspectiva de dónde viene el Hanse, ¿no? Vale.
Sí, ahora. ¿Veis? Es que hay que tener la perspectiva siempre, ¿no? Cogemos un gráfico y simplemente vemos lo que ha hecho el E2016 y claro, decimos, joder, qué bien. Fijaros, es que es perfecto, es una tendencia claramente alcista y aquí perfectamente se define ese doble suelo de continuación. El doble suelo tampoco vaya a creer que es un patrón que es 100%, bueno, no garantiza que va a alcanzar su objetivo teórico, que normalmente este sería el objetivo teórico mínimo, pero no siempre tampoco lo alcanza, ¿eh? Hay que tener siempre eso en cuenta, que no porque tengamos una confirmación de un patrón chartista, pues se va a alcanzar el objetivo, ¿no? Habitualmente sí, pero también hay veces que falla, ¿no? O nos deja con la miel en los labios, se aproxima al objetivo teórico mínimo y se da la vuelta, ¿no? Eso ocurre y bueno, y a mí mismo me ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado realmente y tampoco dejarse llevar mucho por la euforia. Yo siempre digo paso a paso y nada de dejarse llevar por las emociones. Hay que siempre mantener, hay que ser bastante fríos cuando nos estamos enfrentando a los mercados. Pero lo que os quería decir, veis, estamos en 28.617, veis, 28.000, estamos en 22.000. Por eso os digo que fijaros, ahora vamos a tener una señal. Si no ocurre nada extraordinario, vamos a tener ya una señal que nos va a indicar el MACD que ya estamos nuevamente en un mercado alcista. En un mercado alcista. Es decir, que ya podemos decir dentro de poco que nos despedimos ya definitivamente de la tendencia bajista que venía predominando. Pero esto todavía a lo mejor puede que dure, dependiendo de realmente el movimiento alcista que pueda haber, la fortaleza mayor o menor, pues puede durar unas pocas semanas, podríamos tener ya estar dentro de un mercado claramente ya alcista y despedirnos ya de este espectro fantasmal que teníamos aquí. Porque como siempre digo, hay que tener muy claro de dónde venimos, porque cuando reducimos y simplemente pues nos ponemos a mirar el gráfico así, pues claro, yo no sé realmente, bueno, veo que aquí hay una vela en esta zona sobre, a ver, más o menos 22.800 puntos, pero claro, lo que no me da cuenta es que realmente no era los 22.800 el techo, era los 28.000. Entonces, realmente eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, esto es como en Bovespa. Realmente la tendencia principal pues es bajista. ¿Qué está ocurriendo, digamos, en ese corto plazo, entre comillas? Porque es que, claro, muchas veces cuando hablamos de espacios temporales, ¿a qué le llamamos corto plazo, no? Ya es que no es como antiguamente, que a lo mejor corto plazo te hablaban, bueno, son 3 semanas, ¿no? Pero claro, cuando aquí nos ponemos a ver justamente el Hansen, pues decimos, joder, es que fijaros, ¿esto qué sería entonces? ¿Qué sería esto? ¿Qué espacio temporal le llamamos? ¿Corto plazo? ¿Medio plazo? Sería largo plazo, ¿no? Y esto pues simplemente sería, esto simplemente, bueno, sería el corto plazo dentro de lo que sería un gráfico semanal, ni más ni menos. Así que de momento, como digo, la verdad que lo está haciendo muy bien, fenomenal. Vamos a ver si finalmente tenemos ya un mercado alcista basándonos en los osciladores MACD, sería muy buena noticia, pero vamos a ir poquito a poco. Ahora mismo se va a enfrentar, está justamente aquí tenemos esta media móvil que os comentaba que es de 66 sesiones, pero además hay que tener muy en cuenta otro detalle, que lo estamos viendo aquí. ¿Con qué línea está ahora mismo tanteando? 1 y 2 semanas. Vale, pues ahora mismo estamos con el 38.2% de todo el movimiento bajista. Es decir, estamos en uno de los niveles más importantes, donde es normal que pueda haber pues más de uno con intenciones realmente de posicionarse corto para intentar nuevamente que el Hansen vuelva a moverse a favor de la tendencia principal, que no hay que olvidarlo de dónde viene. 28.617, simplemente digo eso. 28.617. Venimos de aquí, 28.617 y estamos en 22.117, Hay que tenerlo muy claro, que todo depende de qué perspectiva cojamos, la que mejor se nos pueda adaptar, no. Hay que mirar las cosas siempre en un plano general, ¿no?
Sería como mirar un mapa de España simplemente centrándonos en la comunidad andaluza, en la de Rioja, Cataluña o Galicia, y no mirar el resto de comunidades. Hay que mirar el conjunto, ¿no? Para tener una idea clara. Pero eso, como os comentaba, claramente, bueno, pues tenemos aquí un movimiento gráfico semanal claramente alcista. DAX 30, bueno, pues aquí tenemos el DAX 30, que bueno, no es que lo está haciendo tan mal, ¿no? Realmente no la está haciendo tan bien como, por ejemplo, el Hanse, sobre todo el Bovespa o el SP500. Por ejemplo, la corrección que sí que ha necesitado. Aquí ya tuvo una corrección que tuvimos en 2016, fue pequeñita. Esta ya sí que fue bastante más pronunciada, la que tuvimos aquí justamente. Pero bueno, realmente, bueno, ya la semana pasada se alcanzaba un objetivo por un doble suelo en gráfico diario. Aquí tenemos el doble suelo en gráfico diario, objetivo que se ha alcanzado y realmente, bueno, por lo que hemos estado viendo esta semana. Al principio, pues fijaros, realmente susto bajista y reanudación nuevamente al alza. Vamos a verlo nuevamente en gráfico semanal, que es como me gusta verlo, estos gráficos. El gráfico diario está bien, también hay que observarlo, pero para buscar realmente movimientos importantes, pues es mejor utilizar el gráfico semanal, incluso, bueno, el gráfico mensual, pero es preferible el gráfico mensual mirarlo, pues sobre todo cuando hay el cierre. El cierre, pues sí es importante mirarlo ya sin tener una perspectiva buena, aunque con el gráfico semanal está bastante bien. De momento, pues lo dicho, pues sí, la verdad que empezó a hacerlo muy bien a principios de año, empezó con mínimos, máximos, mínimos y ascendente, nuevo máximo, luego aquí ya empezó una corrección, ¿no? Aquí tenemos un A, un B, un C, una corrección ABC simple y luego nuevamente estamos ante un movimiento alcista. Interesante nuevamente, todavía sí que podemos decir que no tenemos un nuevo máximo anual, fue esta vela que teníamos aquí en abril, que fue en concreto, vamos a ver, el máximo fueron 10.474 puntos y todavía, pues bueno, tenemos pendiente a ver si una superación de dicho nivel y sobre todo a ser posible que se fuera en cierre. En cierre sería muchísimo más interesante. Pero, a pesar de todo, para mí lo más llamativo todavía es el mayor problema que se enfrenta el DAX 30. El DAX 30. Mayor problema. Esta directriz. Esta directriz. Para mí está realmente la clave. Yo creo que va a ser la clave realmente. Bueno, esta directriz ha sido tanteada hasta en 3 ocasiones. 1, 2 y 3. Como siempre digo, es el número místico, mágico del análisis técnico y cuando una directriz o un soporte es tanteado hasta en 3 ocasiones, se le considera como muy fiable. Muy fiable. Está ahora mismo en torno a los 10.800 puntos. Con lo cual yo creo que viendo cómo está animado realmente todos los índices, a mí no me extrañaría que siguiera subiendo hacia dicha zona. La cuestión para mí realmente será si será capaz de superar los 10.800 al alza o nuevamente pues acabar imponiendo las caídas. Aunque yo, como digo, pienso que es más que posible que podamos ver ascenso hacia los 10.800, aunque realmente suelo ser bastante pesimista con las bolsas europeas. No tiene nada que ver con la bolsa americana, que eso ya es otro mundo y es como jugar la bolsa de Estados Unidos, es como jugar en la Champions, ¿no? En la Champions League. Y esto, bueno, esto es la Copa de la UEFA, los índices europeos. Realmente, bueno, esta figura ya la hemos visto también anteriormente. Esta es un hombro colgado. Como digo, necesita una confirmación. La confirmación pasaría por un cierre semanal por debajo del mínimo del hombre colgado. Es decir, necesitaríamos un cierre semanal por debajo de 10.092 puntos como para pensar que podemos estar ante una corrección. Y como siempre suelo decir, con la vela japonesa sabemos claramente dónde hay que abrir posición, bien larga o bien corta, dónde debemos colocar nuestro stop loss. Pero el gran problema es que nunca sabremos hasta dónde puede llegar. En este caso, que estaríamos ante una pauta de giro bajista, si puede llegar a los 10.000 puntos, si puede llegar a los 9.800 o se puede ir a los 9.000 puntos. Nunca vamos a tener esa pista que sí nos da, por ejemplo, el chartismo occidental, que siempre nos marca un objetivo teórico mínimo.
entre comillas. Pero tenemos un objetivo. Con la vela japonesa andamos muy a ciegas realmente. Pero como siempre digo, una simple vela puede ser el inicio de un cambio de tendencia que se podría ganar muchísimo dinero. Pero claro, la cuestión es saber cuál de las velas que podemos ver en un gráfico puede ser esa vela que nos puede hacer dar un pelotazo. Eso es lo difícil, ¿no? Porque a toro pasado es fácil. Yo cojo un gráfico y yo digo, mirad, pues aquí justamente yo hubiera abierto posición larga en este nivel, los 9400, y fijas, 9400 prácticamente se va a los 10400. ¡Oh, qué palo! Estoy dando 1000 puntos, ¿eh? Es un dineral, ¿no? Pero no, cuando se está en el mercado nunca sabemos realmente dónde podría estar ese suelo, ¿no? Es bastante difícil, es como un techo. ¿Dónde puede estar el techo del S&P 500? ¿Alguien lo sabe? No, yo desde luego no lo sé. Y no creo que nadie sepa realmente dónde está el techo del S&P 500. A lo mejor algún vidente, pues sí, siempre, desde luego siempre hay alguno que sabrá muy bien perfectamente, y como he visto más de un análisis, alguno incluso te marca incluso en qué fecha va a llegar a tal nivel. Así que a mí no me extrañaría ver por ahí algún análisis hablando del S&P 500. Realmente aquí, en el DAX 30, la verdad es que me ha sorprendido. Y me ha sorprendido sobre todo de estos videntes que os estaba mencionando, porque precisamente estas cosas que ocurren, pues bueno, como he dicho muchas veces, no solo realmente ponerme a mirar los análisis de otros analistas técnicos, la verdad que no me interesan lo más mínimo, ¿no? Yo voy a lo mío ya. No es como cuando estás iniciándote que intentas aprender de todos los analistas que puedes, ¿no? Yo cuando empecé, pues todo lo que pillaba, todo lo leía. Hoy ya es muy raro. Para leer algo tiene que llamarme mucho la atención, y normalmente suelen ser disparates, ¿no? Y aquí precisamente había quien recomendaba que había que abrirse posición corta, y decía, abro posición corta en el DAX 30 y encima voy a tope, eso. Yo me quedé alucinado, encima a tope, ¿no? Pues, joder, no veas, menudo varapalo, ¿no? Menudo varapalo, porque no veas cómo se dio la vuelta, ¿no? Es que esto de pensar que, bueno, que ya, que no sé, que algunos piensan que estamos entre movimientos bajistas, ven patrones de cambio de tendencia que yo no sé dónde se los sacan, pero bueno, luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, que todos nos equivocamos, ¿no? Pero que bueno, yo como analista técnico desde luego jamás voy a decir, tenéis que poner aquí a tope, porque esto no, yo os voy a dar mi mejor consejo. ¿Qué os puedo decir de las 30? Pues que evidentemente está en una tendencia alcista, que si estamos operando tendencialmente, bueno, para mí evidentemente mientras no pierdan 9200 puntos se mantiene la estructura alcista. Bien podría ser que ahora por ejemplo estaría en un momento crítico para mí realmente. Voy a dibujar aquí una línea, me voy a permitir. Vale, esta línea que tenemos aquí. Aquí bien podríamos estar ante un posible doble techo. De continuación, bajista, no olvidemos que el DAX 30 bajista, que el DAX 30 sí lo está haciendo muy bien en 2016, pero la tendencia predominante yo creo que está más que definida, ¿no? Es claramente bajista. Podría ser que ahora llegado aquí tenemos la pauta de hombre colgado. La semana que viene os cuento, joder, pues que se ha confirmado, tenemos hombre colgado, y seguramente si lo tenemos en el DAX 30 lo vamos a tener en otro índice, ¿no? El DAX 30 es muy importante y no creo que vaya solo a su bola, ¿no? Seguramente le seguirían otro índice importante, otras plazas. Entonces, imaginar que se confirma con un cierre semanas por debajo del mínimo del hombre colgado y estuviéramos ante un posible, pues como digo, un doble techo, o bien simplemente ante el inicio de un movimiento lateral que fuera desde la zona de los 10.400 puntos a los 9.200 puntos. Sería otra posibilidad viable, ¿no? Siempre que esto es como si somos militares, ¿no? Y tenemos que planear todo tipo de estrategias. No podemos basarnos en una estrategia y pensar, bueno, ¿y si ocurriera a lo mejor esto o lo otro? Hay diferentes variables y hay que estudiar todas las posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? Yo cuando analizo un gráfico, pues tengo claro que aquí podría darse un doble techo, pero también, como digo, un movimiento lateral. También un movimiento lateral, como ya digo, un doble techo, un doble suelo, cuando no se confirma, acaban transformándose en movimientos laterales. Pero de momento, lo que sí que dejamos claro es que estamos en una zona clave donde realmente los bajistas han dado un susto tremendo, pero
igual de tremenda ha sido la reacción al alza. Desgraciadamente, bueno, el cierre que ha tenido no ha sido por encima de la apertura, no obstante, el cierre, a pesar de ser ver el cuerpo en negro, ha cerrado por encima de la vela anterior, con lo cual, bueno, sigue siendo una buena noticia y seguimos ya, tenemos 4 semanas consecutivas con cierre ascendente. Muy bien, yo para mí, como digo, no me gusta ser muy vidente, pero para mí la clave va a estar justamente en la zona de los 10.800 puntos. Esta zona de aquí es realmente la que a mí me importa ahora mismo, porque ya os digo, la estructura sigue siendo claramente alcista, mientras los americanos sigan subiendo, aunque Europa siempre, como digo, es como Estados Unidos, es como si fuera tener un caballo pura sangre y por ejemplo, pues vamos a suponer que los índices europeos son como tener un burro, ¿no? Pues algo así parecido, ¿no? Desgraciadamente el DAX 30 ya no es esa locomotora que era hace unos años atrás, ¿no? Para mí personalmente, ya no es que lo esté menospreciando. Para mí dentro de Europa está clarísimo. Si tengo que analizar un gráfico o tengo que especular en un índice, para mí el DAX 30 está clarísimo, es mi opción. Y para muchos seguro también, porque hay mucha gente que cuando especula en un índice europeo suele escoger el DAX 30. Es muy buen índice y además para utilizarlo con chartismo es fantástico. Pero como digo, desde luego, 2016 sigue estando muy bien y para mí realmente la clave va a estar en la zona de los 10.800 puntos. Como comentaba, último ya apunte, vuelvo a insistir, tenemos una pauta de hombre colgado, pero sin confirmación, aquí no hay nada. Bueno, vamos a terminar con el FTSE 100, que bueno, esto del FTSE 100, si la verdad yo creo que salir de la Unión Europea quizá haya sido la mejor opción. No lo sé, pero desde luego es que te pones a mirar el gráfico. Y bueno, fijaros dónde estaban los mínimos, 5.500. Fijaros dónde ha cerrado este viernes, 6.793 puntos, Esto es una pasada, Esto es una pasada realmente, Estamos hablando de 1.200 puntos, fenomenal, ¿no? Movimiento claramente al alza, corrección, una corrección que sí fue bastante profunda realmente, pero bueno, esto desde luego no desanimó, cayó por debajo del 61.8. Realmente esta línea de aquí discontinua es el 61.8% de todo este movimiento alcista. Y a pesar de esa corrección tan profunda que no hemos visto en los índices anteriores, que hemos visto que han corregido hacia la zona del 38%, bueno, pues aquí, a pesar de corregir por debajo del 61.8, se dio la vuelta y fijaros, vamos, alcanzando su segundo objetivo por un segundo impulso alcista, que estos son los que me gustan a mí, porque son mucho más factibles que cuando corrigen solamente hasta el 38%, y ya os digo, es que a mí es que habla de grandes objetivos, es que realmente, bueno, a mí me impone. Yo sé que a la gente le gusta los grandes objetivos y que eso vende, ¿no? Yo digo ahora mismo que puede haber un movimiento de 1.000 puntos y seguramente este vídeo mañana voy a ver que hay 1.000 visualizaciones. Sí, pero si simplemente digo va a subir 50 puntos, seguramente que a lo mejor va a ser 20 o 30 los que lo miren, ¿no? Porque esto pasa, ¿no? Y además yo por mi blog tenía clarísimo siempre las visualizaciones de mi artículo, que cuando se marcaba un gran objetivo, no sé, parecía como si todo el mundo, desde luego, no sé de dónde aparecía tanta gente interesada por el artículo y en otra serie de artículos nadie lo leía porque realmente no le interesaba lo que comentaba o no eran objetivos que realmente pues le interesaran, porque a la gente le interesa grandes objetivos, donde se gane bastante dinero, ¿no? Eso es lo que le van buscando, ¿no? Y yo pues me gusta, como siempre digo, paso a paso, no dejarme mucho llevar, ¿no? Siempre la euforia hay que tenerla contenida. Bueno, el FTSE 100, pues clarísimamente rompió su directriz bajista, muy bien, pero estamos en una zona pues complicada porque estamos en una zona de resistencia 6.780, 6.874. Lo vemos aquí 2013. Fijaros todo el tramo. Esto es una zona muy fiable realmente, muy fiable, incluso aquí también actuando ya como soporte. Mirar aquí nuevamente como resistencia, ¿no? Estamos en esa zona bastante complicada que veremos a ver por dónde nos sale. Por dónde puede salir esto realmente.
Yo no lo tengo muy claro realmente qué puede ocurrir. Sí que pienso en las posibilidades. Posibilidades es, desde luego, la vela de esta semana fantástico. Ha sido una caída. Le dieron una sacudida tremenda a principio de semana, pero alcistas rápidamente se recompusieron. A ver. Vamos para ver mejor. Mira la vela, realmente, fijaros la larga sombra que hay. Que fue una caída enorme. Prácticamente se fue a los 6.600 puntos. Y luego se dio directamente la vuelta como un auténtico reactor. Y fijaros, bueno, prácticamente cerrando en máximo de la vela semanal. Importantísimo. Y cerrando por encima del primer nivel de zona de resistencia. Algo que fijaros que aquí toda esta serie de velas no se había conseguido. Y sin embargo, aquí ya lo tenemos. La verdad que va como un auténtico misil. Esto lo salió de la Unión Europea. La verdad que lo ha animado bastante, ¿no? No sé. Desde luego está haciendo muy atractivo al FTSE 100. Es decir, bueno, el FTSE 100 como la bolsa, esa cesta que tiene sus 100 valores, ¿no? Y que realmente, pues bueno, está representando realmente lo que hay, ¿no? Desde luego parece a todas luces que la salida a la Unión Europea pues realmente ha hecho muy interesante, muy atractivo la entrada de nuevo capital. Así que desde luego muy bien, claramente tendencia alcista. Miremos por donde miremos, pero nuevamente se enfrenta a la zona más complicada que tiene el FTSE 100. Aquí tenemos súper ampliado. Fijaros aquí esta zona que tenemos que está muy próximo también a la zona inferior de la zona de resistencia. Es decir, que estamos aquí, estamos en una zona bastante complicada. No obstante, desde luego, el que hayan terminado, se dieran la vuelta con la fortaleza que se dieron los alcistas, terminando incluso por encima de zona de resistencia, como la cosa no cambie, yo creo que se nos va para arriba y puede irse nuevamente hacia la zona de los 7.100 puntos. No obstante, como digo, hay que ir con precaución realmente, porque aquí es una zona muy complicada y yo personalmente, pues ¿qué quieres que os diga? Yo a esta altura, si estoy en el FTSE 100, yo ahora mismo cierro posiciones. Y desde luego me dejo de complicarme la vida, porque como ya estáis viendo, es una zona muy complicada realmente. Así que yo en todo caso esperaría la ruptura de los 6.874 y luego ya veríamos realmente hasta dónde podría llegar. Yo creo que si hay rupturas de los 6.900, vemos esa ruptura en gráfico semanal, los 7.100 puntos yo lo veo más que factible. Más allá de 7.100 puntos, pues ya me costaría un poco más de trabajo de pensar, porque la verdad, vamos a ser claros, es que fijaros la subida que ha tenido aquí el FTSE 100, que es una subida bestial, prácticamente en vertical. Y bueno, yo como siempre digo, todo lo que sube tan vertical, al final se le acaba pegando de igual verticalidad, pero a la baja. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Y como digo, si estáis dentro, yo no me complicaba la vida realmente. Y mientras no tuviéramos un cierre semanal por encima de 6.900, entonces sí me volvería a upar con la idea de irme hacia la zona de los 7.100 puntos en principio, que debería ser el objetivo a alcanzar si se supera los 6.900 puntos. Pero si estamos dentro, yo desde luego aquí no me complicaría ya la vida. Yo creo que realmente ha tenido una gran subida. Aquí el que haya estado posicionado de largo ha ganado mucho dinero realmente, y no es cuestión ahora de complicarse la vida en una zona que es bastante conflictiva. Bueno, en fin, esto ha sido todo y me despido hasta la próxima semana. Chao.